¿Qué es lo que de verdad mantiene unida a nuestra sociedad? A ver, no son solo las grandes leyes, las constituciones, no. La clave está en algo mucho más sutil, en unas reglas invisibles, en compromisos que asumimos todos los días y muchas veces sin ni siquiera pensarlo. Bueno, pues hoy vamos a desgranar la historia de una de esas reglas, la historia de lo que llamamos el ciclo de vida de una obligación. Es que si nos paramos a pensarlo, ¿cuáles son esos hilos invisibles que guían nuestras interacciones? Porque no se ven, está claro, pero están ahí, son constantes y son absolutamente fundamentales para que todo, absolutamente todo, funcione como debe. Y resulta que esos hilos, pues no son otra cosa que compromisos jurídicos. Algo tan simple como comprar un café, pues ahí ya estamos aceptando pagar el precio. O cuando se firma un contrato de trabajo, pues nos comprometemos a hacer una labor. Cada uno de estos actos, por muy pequeño que parezca, crea un vínculo legal, crea una obligación. Vale, para desenredar esta red invisible vamos a empezar por el principio, ¿no? Lo primero es saber qué es exactamente una obligación, y para entenderlo bien hay que tener clara una diferencia fundamental entre dos tipos de derechos que existen. A ver, la distinción es clave. Por un lado está el derecho real. Esto es un poder sobre una cosa, por ejemplo, ser el dueño de una casa. Es un derecho que se tiene frente a todo el mundo, absoluto. Pero en cambio, una obligación, eso es un derecho personal. Es un vínculo directo entre personas. El acreedor, la persona a la que se le debe algo, no tiene un poder sobre las cosas del deudor, sino el derecho a exigirle que haga algo. O sea, es una relación, por así decirlo, de persona a persona. Entonces, claro, si nuestras vidas están, como vemos, llenas de estas obligaciones, la pregunta es, ¿de dónde salen? ¿Cómo nacen estos compromisos? Bueno, pues la ley identifica varias fuentes, casi como si fueran manantiales de los que brotan todas estas responsabilidades. Aquí las tenemos, las 5 fuentes. La más conocida, por supuesto, es el contrato. Pero ojo, que no es la única. Luego está el cuasicontrato. ¿Esto qué es? Pues imagina que alguien paga algo por error. La persona que lo recibe tiene la obligación de devolverlo. También se puede generar una obligación por causar un daño. Si se hace con intención, hablamos de un delito civil, pues romper una ventana a propósito. Si es por un descuido, es un cuasidelito, que sería romper esa misma ventana, pero yo qué sé, jugando a la pelota. Y ya por último, a veces es la propia ley directamente la que nos impone una obligación. El ejemplo más claro, pagar impuestos. Pero bueno, a pesar de que existan todas estas fuentes, seamos sinceros, el verdadero motor de nuestra vida económica y social es el contrato. Es ese momento mágico en el que dos o más voluntades se encuentran y deciden, de forma totalmente consciente, crear un vínculo jurídico entre ellas. Es potentísimo. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que un contrato sea tan poderoso? Porque no es una simple promesa, ¿eh? Para nada. Es una promesa que tiene detrás todo el respaldo, toda la fuerza de la ley. Y eso, claro, lo eleva a una categoría casi sagrada en el mundo del derecho. Y es que hay una frase que lo resume todo. Es una ley para los contratantes. Esta es, sin duda, una de las ideas más potentes de todo el derecho civil. Pensemos lo que significa. Lo que dos personas acuerdan entre sí, en privado, tiene para ellas la misma fuerza, la misma obligación de cumplirse que una ley que sale del Parlamento. Es un poder inmenso que se delega en la voluntad de la gente. Esta idea tan potente tiene su propio nombre en latín, claro, pacta sunt servanda, o sea que los pactos deben cumplirse. Es que sin este principio todo se vendría abajo, la confianza se desmorona, el comercio, las finanzas, las relaciones laborales, todo, absolutamente todo, depende de que la gente cumpla lo que promete. Es la base, el pilar fundamental para que podamos prever qué va a pasar. Pero claro, ¿y qué pasa cuando alguien no cumple? Aquí es donde la historia se pone interesante. Aquí es donde el derecho saca músculo y muestra su verdadera fuerza. Porque el incumplimiento de una obligación no sale gratis. Para nada. Desencadena una serie de consecuencias y muy serias. Y aquí es cuando entra en escena un concepto clave, la responsabilidad civil. Podríamos decir que es el mecanismo que tiene la ley para restaurar el equilibrio perdido. Si alguien causa un daño porque no ha cumplido su parte, pues de ahí nace una nueva obligación, la obligación de reparar, de indemnizar por ese daño causado. Y ojo, porque el daño no es solo una cosa. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Un taxista al que le dan un golpe en el coche. A ver, el coste de la reparación del coche, eso es el daño emergente. Pero claro, el dinero que deja de ganar mientras el taxi está en el taller, eso es el lucro cesante. Y la angustia, el estrés que le provoca todo, el accidente, el no poder trabajar, eso es el daño moral. Pues bien, la ley reconoce los 3 tipos de daño y busca repararlos todos. Es importante saber que la ley distingue muy bien la responsabilidad según de dónde venga. Si lo que se incumple es un contrato, la ley presume que el deudor es culpable.
Le toca a él demostrar que hizo todo lo posible. Pero si el daño ocurre sin que hubiera un contrato de por medio, pues eso, un accidente en la calle, la cosa cambia. Ahí es la víctima la que tiene que probar la culpa de quien le causó el daño. Son como dos mundos paralelos, cada uno con sus propias reglas. Y es que el derecho no es algo estático, va evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, se reconoce una figura muy interesante, el abuso del derecho. ¿Qué significa esto? Pues que tener un derecho no te da carta blanca para usarlo con mala fe, para fastidiar a otros. El ejemplo clásico, construir un muro altísimo en un terreno propio sin que sirva para nada, solo con la intención de dejar al vecino sin vistas. Pues eso perfectamente podría considerarse un abuso del derecho y generar la obligación de indemnizar. Bueno, hemos visto nacer a la obligación. La hemos visto vivir, incluso en sus momentos de crisis, cuando se incumple. Pero claro, todo ciclo tiene un final. La pregunta ahora es, ¿cómo mueren estos compromisos jurídicos? Pues la ley contempla varias maneras de ponerles punto y final. A ver, la forma más lógica y natural de que una obligación termine es, evidentemente, el pago, cumplir con lo prometido. Pero no es la única. Las dos partes pueden ponerse de acuerdo y simplemente cancelarla, o si se deben dinero mutuamente, las deudas se pueden compensar la una con la otra. Y luego está una figura muy importante, la prescripción, que es básicamente que si el acreedor deja pasar demasiado tiempo sin reclamar lo que se le debe, pues su derecho a exigirlo al final desaparece. Se extingue. Pero de todos los finales posibles, el pago es sin duda el más importante. No es un mero trámite, ¿eh? Es la culminación exitosa de todo el ciclo. Es la prueba del algodón de que el sistema funciona. Se hizo una promesa, se confió en ella y al final se cumplió. Un final feliz, por así decirlo. Así que, para resumir, queda claro que las obligaciones son muchísimo más que simples deudas. Son como la gramática, la sintaxis que permite que nuestras interacciones sociales y económicas, que son súper complejas, tengan sentido y tengan un orden. Sin estas reglas reinaría el caos, la incertidumbre y la cooperación a gran escala sería sencillamente imposible. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una de esas para darle vueltas. Cuando nos comprometemos a algo, ¿estamos limitando nuestra libertad futura? ¿O es justo al revés? Es precisamente esa capacidad de obligarnos voluntariamente y de confiar en que los demás también lo harán, lo que nos da la verdadera libertad para construir, para crear y para cooperar en proyectos enormes que una sola persona jamás podría abordar. Ahí queda la reflexión.